Tres curiosidades ocultas de la serie The Last of Us del 2023 que debes de saber. Número 3. ¿Sabías que los productores de Mandalorian le dieron el permiso a Pedro Pascal para poder trabajar en la serie de televisión The Last of Us? Y se informa que gracias a eso ganó Pedro Pascal la cantidad de $600,000 por episodio, lo que lo convirtió en una de las estrellas mejor pagadas de televisión. Así que como ves, amigo, a Pedro Pascal no le fue tan mal. ¿Y sabías que la pequeña actriz Bella Ramsey se prometió no mirar los comentarios en redes sociales una vez que se anunció su casting para el personaje de Ellie, diciendo que desafortunadamente era la primera experiencia que tenía con muchas reacciones negativas por parte del público? Y la verdad es que sí, porque sí estuvo bastante mal hecho este casting, que sí resultó ser una buena actriz y que bueno, pero francamente no se parece absolutamente nada a Ellie, al grado que esta actriz tuvo que usar unas vendas en el pecho para que se viera un poquito más plana, como su personaje. Número 2. ¿Sabías que los actores que interpretan a los clickers eran realmente ávidos fanáticos del videojuego, que resultaron ser elegidos y trabajaron bastante duro para emular los movimientos exactamente calcados del videojuego? Y aquí en este sentido sí me parece que hicieron un excelente trabajo. ¿Y sabías que en los juegos realmente el hongo se propaga a través de esporas en el aire, mientras que en la serie de televisión tuvieron que ser reemplazados por zarcillos? Según en este caso Neil Druckmann explicó que realmente fue una decisión deliberada que se tomó al principio del desarrollo del programa, ya que querían hacer el mundo mucho más creíble y el hongo mucho más aterrador. Pero en este caso, curiosamente, los zarcillos aparecieron en el arte conceptual, en este caso del videojuego original, los cuales iban a funcionar como una especie de mecanismo secundario de dispersión. Así que como ves, también realmente es canon, pero en este caso simplemente la serie de televisión sacó los zarcillos ya desde la primera fase del runner. Y número 1, ¿sabes que el traje del famoso monstruo Bloater fue esculpido en arcilla primero a base de cera y también se hizo una copia del cuerpo del artista que iba a interpretar al personaje? Luego se dividió en varias partes individuales donde se moldeó y se fundió con espuma de látex, el cual tenía una cremallera en la parte de la espalda, así como también tenía los brazos separados y todo esto recubierto con espuma. Y otra parte fue realizada por, en este caso, el estudio de animación Weta FX. Y en este caso fue por el blotter de gran tamaño y deformado. ¿Y sabías que Gustavo Santaolalla fue el compositor musical de los videojuegos The Last of Us del 2013 y The Last of Us Parte 2 del 2020? Y realmente en esta serie otra vez fue contratado para componer la banda sonora de la serie, que francamente estuvo igual de buena. ¿Y a ti qué te pareció la serie ahora que ya viene la segunda temporada? Te leo en los comentarios. Por lo pronto, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película, también de videojuegos Resident Evil del 2002. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.